Buenas, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Las monarquías en el siglo XX sirvieron para darle cohesión social a países que de alguna manera necesitaban esa cohesión. Uno de ellos, probablemente el que más la necesitaba, era España, desgarrada por una guerra civil con serios problemas de autonomía, de nacionalidades. España entra a la modernidad, entra a la democracia del brazo de la monarquía, y todos los españoles, tirios y troyanos, republicanos y monárquicos, coincidían en una cosa: la monarquía tenía un papel importante que jugar en la vida española. Sin embargo, esa premisa tan importante para la unidad de España se ha puesto en duda, se ha cuestionado en los últimos tiempos de una manera muy puntual. Los escándalos han sacudido a la Casa Real Española, desde lo que está pasando con la infanta, la hija del rey, y su esposo, la infanta, que ha tenido que ir recientemente a un juzgado a contestar preguntas, hasta los escándalos que se ha dado en torno al propio rey. Ese es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Para analizarlo tenemos a dos queridísimos amigos aquí con nosotros. A Juan José Núñez. Juan José Núñez es secretario general del PP en toda América. Para nosotros es un placer darle la bienvenida. Gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Un placer, gracias. Y está con nosotros Manuel Aguilera, colega periodista, director del diario Las Américas. Y quiero reconocer que ha hecho una transformación extraordinaria en la vida del diario Las Américas. Y que con un triunfo periodístico extraordinario. Muchas felicidades. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Un placer. Primero, antes de entrar en el tema, nuestro compañero Luis Guardia ha preparado este trabajo para ustedes, con el cual vamos a iniciar el programa. Adelante, Luis. Dentro de las 10 monarquías aún existentes en Europa, la Casa Real Española ha sido salpicada y hoy se enfrenta a la Constitución. De esta manera se han demostrado varias cosas. Una, la infanta ha declarado, ha colaborado con la Administración de Justicia, lo ha hecho sin ningún tipo de privilegios en una causa en la que ha habido gente que ha declarado por escrito y aforada. La infanta no ha tenido ningún aforamiento ni ningún privilegio. Me parece bien y me parece mal. A mí me parece bien, porque yo creo que también está implicada y que conocía perfectamente lo que estaba haciendo su marido. Que la justicia no se echa para atrás ante personalidades de este tipo, ¿no? El que haga mal que lo pague. Hasta ahora, Juan Carlos había dado luz verde a la infanta. No le permitió que se separara de Urdangarín cuando este fue imputado en diciembre de 2011, o que renunciara a sus derechos dinásticos. Gestos que, según fuentes cercanas al rey, admiten que les habría ayudado a minimizar el daño a la corona. Doña Cristina tampoco está dispuesta a alejarse de la zarzuela desde su refugio suizo, y parece no comprender la erosión que el caso Nos les ha provocado. En los últimos 2 años han confluido muchos casos: Botsuana, Nos y Corina, y cada uno pesa más que el anterior y es menos perdonable. Según los críticos, que dan por sentado que las leyes no exoneran a aquellos que por artilugios de la historia llegan a pensar que el azul es el color distintivo del torrente sanguíneo. Ok, eso es lo que está pasando en España. Mi querido Juan José, ¿hasta dónde? ¿No? Porque uno se pregunta, sin lugar a duda, esta España que vivimos en el día es consecuencia de muchísimas cosas. O sea, no solamente de que hay una monarquía, sino de la buena voluntad de muchísimos españoles que han cooperado, republicanos y monárquicos, para que España sea posible. De autonomías que han dejado a un lado reivindicaciones, algunos creen tremendamente legítimas, para poder mantenerse en España. Pero la que está poniendo en peligro ahora todo eso es la propia monarquía, por lo menos desde mi punto de vista desde aquí afuera. Yo creo que no, yo creo que la monarquía es la que da sentido a la institución, que da sentido a todo lo que es el sistema político español. Es como la base. Sin la monarquía, recordemos que después de la muerte de Franco vinimos y los españoles volvimos otra vez a la democracia de la mano de la monarquía. La monarquía ha sido estable, muy estable durante muchos años, y la monarquía ha actuado y ha defendido la unidad española en algunos casos, como en el año 82 en el intento de golpe de Estado. Si no llega a ser por el rey y la monarquía, no sé qué hubiera pasado en ese momento. José, todos aplaudimos eso, sin lugar a duda, ¿no? Pero también hay que criticar lo que estaba sucediendo. O sea, los escándalos del rey son uno tras otro. O sea, los escándalos de la infanta son bastante preocupantes. La Casa Real, a mi juicio, Manuel, ayúdame tú a entenderlo, pero la Casa Real no se ha comportado, por lo menos, de una manera muy real, ¿no? Bueno, yo creo que a la Casa Real se le presume una ejemplaridad ante los ciudadanos que algunos de sus miembros en los últimos años no están llevando a cabo. Entonces, bueno, yo creo que no puede haber una isla, una excepción a la ley dentro del Palacio de la Zarzuela. Yo creo que todos los
miembros de la Casa Real deben ser escrutados y deben ser, ¿El escrutinio de la infanta fue real? Bueno, yo creo que ahí, por un lado, su marido está imputado, por otro lado, el juez, con toda su independencia, ha intentado imputar en varias ocasiones a la infanta Cristina con el rechazo del fiscal y, digamos, de todas las estructuras del Estado que parecía que temblaban porque una infanta pudiera ser simplemente imputada en un proceso y preguntada sobre unos hechos presuntamente ilícitos, como pasó el pasado sábado, que se presentó ante el juez y pudo contestar esas preguntas. A mí me parece un acto de normalidad, incluso un acto que deja en buen lugar a las instituciones españolas, el hecho de que a la infanta Cristina se la esté interrogando en un tribunal por unas presuntas irregularidades. Otra cosa es que no me convenzan sus contestaciones, sus respuestas ante el juez, y creo que debería haber unas consecuencias, si no judiciales, en las que no me puedo meter porque no soy juez, pero al menos sí tiene que haber consecuencias dentro de, por ejemplo... Lo malo, y tengo que pasar a publicidad, pero Juan José, lo malo es que no se acordaba de nada de lo que había sucedido. Cada vez que el juez le preguntaba, y contestó 430 preguntas, pero de las 430 creo que fueron, si mal no recuerdo, ¿no? Pero de las 430 creo que le dio respuesta a 5 o 6, en las otras 425, pues o no se acordaba, o no había estado allí, o sea, no pudo contestar casi nada. Y a mi juicio, aunque es ejemplar, como tú acabas de decir, y es bueno que haya estado allí, pues de todas maneras deja una serie de cuestionamientos bastante importantes que quiero que tú me ayudes a entender cuando regresemos. Pero ahora hablando de monarquía, tenemos a quien dirige este programa en estos momentos, a la doctora Mari Reyes. Doctora, adelante. Adelante. Gracias. Soy Mari Reyes, abogada de bancarrota, y los quiero ayudar. Yo sé que hay muchas casas sin problemas. Yo sé que hay muchas demandas sobre las casas hoy en día en la sur de la Florida. La ley de bancarrotas los puede ayudar. Podemos poner esa demanda, ese foreclosure, en pausa. Hay un nuevo programa que se llama el LMM. ¿Qué es el LMM? Me dicen mis clientes. Yo le voy a explicar. Yo voy a sentar con ese cliente y le voy a explicar que vamos a utilizar este programa que para ese foreclosure y le permite a uno hacer pagos sobre su casa de nuevo. Y esos pagos van a estar basados en cuánto uno gana, está basado en qué vale su casa y sí, cuánto se le debe al banco. Vamos a utilizar este programa juntos para salvar la casa de su familia. Con 15 años de experiencia no tienes que tener temor. Lo voy a guiar en una forma que permite la ley y que te puede ayudar. Esa primera consulta es gratis. Usted se va a sentar conmigo, vamos a dedicar mucho tiempo a su caso para que sepas exactamente cómo la ley de bancarrota los puede ayudar. Llámanos hoy al 305-476-1900 y con esa primera consulta gratis vamos a dictar al banco qué se puede hacer. No hay ninguna respuesta que sea incorrecta, se puede hacer algo y la idea es utilizarle a su beneficio. Yo he tenido miles de casos aquí en la sur de la Florida y los quiero ayudar ahora a ustedes. Llámanos hoy al 305-476-1900. Yo soy Mari Reyes, abogada de bancarrota. Gracias. Seguimos en este programa con Manuel Aguilera, director del diario Las Américas, colega periodista, y Juan José Núñez, secretario general del Partido Popular. Mi querido Juan José, hay muchas personas, déjenme jugar al abogado del diablo, ¿no?, que dicen que cómo el rey no iba a saber lo que estaba sucediendo con su yerno. Los escándalos no han tocado la Casa Real por gusto. Hay una suma de cuestionamientos que se han hecho a la Casa Real. Desde la caída del rey, cuando el safari, famoso safari en África, hasta la presencia de cabilderos muy cerca del entorno real, cabilderas, para hablar con propiedad, muy cerca del rey, y cómo el rey, si se puede o no haber beneficiado de sus contactos precisamente con un acceso privilegiado a empresas españolas representando el intereses privados y que de esa manera el rey se ha enriquecido. No, yo creo que no. A ver, lo que ha hecho el rey durante muchísimos años es aprovechar todos los contactos que tenía, sobre todo con los árabes, con países del Medio Oriente, para traer inversión a España. ¿Hizo dinero el rey con eso? No, han entrado muchísimos millones de dólares. Lo que ha hecho España ha entrado y ha tenido dinero con eso. Con respecto a lo que preguntabas antes de si el rey sabía o no sabía, no te puedo contestar porque no soy el rey, pero lo que sí está claro, y parece que fuentes de Casa Real dicen que en el momento que Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina se trasladaron con una compañía de telecomunicaciones líder en España
a Washington, eso fue debido a que la Casa Real le dijo que tenía que enfriar sus negocios, tenían que enfriar sus negocios particulares y los pudieron quitar un poco, alejar un poco de la primera plana. Con lo cual no sé si el rey o la casa, no sé si el rey lo sabría o no, imagino que sí, pero lo que sí es un hecho es que desaparecieron un poquito de la primera plana cuando trasladaron a Iñaki Urdangarín a vivir a Washington. Hombre, vamos a ver, yo creo que el rey sabía de las actividades de su yerno, incluso las promovía el fomento de esa institución benéfico-deportiva. Lo que no presumo que no sabía son los detalles de la contabilidad última, claro, de cómo se estaba gestionando. El rey sabía que existía el Instituto NOS y alguna gestión incluso aparece en los correos electrónicos. ¿Él interviniendo a favor de gestiones que estaba haciendo? No directamente, sino que el Iñaki comenta que su suegro ha hecho alguna ayudita, que hasta desde un punto de vista pudiera parecer lógica. Lo que no es lógica es el manejo que luego hace Urdangarín de esa institución, ese desvío de fondos desde una sociedad pública sin ánimo de lucro a una sociedad patrimonial personal al 50% con su esposa, la infanta Cristina de Borbón, ¿no? Para muchos televidentes se pueden estar preguntando lo mismo que se están preguntando algunos españoles en este momento, ¿no? ¿Para qué sirve la monarquía? Yo creo que la monarquía, lo habéis comentado los dos antes, tuvo un momento histórico que fue muy útil. O sea, pasamos de una dictadura militar de 40 años a una democracia sin derramar una gota de sangre. El rey Juan Carlos fue el garante de la unidad, fue una persona que se abrió, que fue capaz de abrirle la puerta hasta a Santiago Carrillo, que era el líder de los comunistas, ¿no? Yo creo que el papel del rey Juan Carlos en la transición, yo creo que no lo puede poner nadie en duda. Yo, que nunca me considero monárquico, soy de esos que se consideraban juancarlistas, porque creo que en determinados momentos de la historia de España el papel del rey Juan Carlos, como el 23F también lo fue, ha sido clave. Y lamentablemente en los últimos años hemos visto una serie de acontecimientos que, en mi opinión, el rey Juan Carlos y algunos miembros de la familia real no han estado a la altura, y creo que también España ha cambiado y que ahora ya no existe la impunidad, ¿no? Yo creo que todos estos hechos ocurridos hace 20, 25 años seguramente no hubieran trascendido por el manto de silencio, y lo digo en primera persona, que había sobre los medios, ¿no? Antes no se podía hablar de la Casa Real, había orden expresa de que no se pudiera publicar ninguna información negativa sobre la Casa Real, y bueno, y todavía existen muchas presiones, y hemos visto que hace unos días el director del diario El Mundo salía de la dirección del periódico, entre otras cosas, por publicar muchos asuntos sobre lo que estaba pasando con la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarín. Eso es serio. Pero yo creo que la monarquía, yo creo que sí es necesaria. La monarquía, está claro que en su momento, como hemos hablado antes, era fundamental, era importante. La sociedad ha cambiado, eso fue hace 25 o 30 años. Muchos de los españoles decimos que somos monárquicos cuando a lo mejor, hablando con más propiedad, deberíamos decir que somos juancarlistas, porque es lo único que hemos vivido, lo que conocemos y lo único que hemos vivido. La monarquía tiene que adaptarse, como otras muchas instituciones, a la sociedad, y la sociedad también a la monarquía. La monarquía ha hecho cambios en los últimos meses o años que antes nunca había hecho. La transparencia que hay en las cuentas de la monarquía española, hace poco se publicaba cuál era el sueldo de la reina, el sueldo de la infanta Cristina, el sueldo de la infanta Elena. El año pasado se dio transparencia a cuáles eran las cuentas. Recordemos que el presupuesto de la Casa Real, que mucha gente dice, no, se ahorrarían muchísimo dinero, el presupuesto de la Casa Real para este año 2014 es de 7,7 millones de euros. ¿Qué son 7,7 millones de euros comparado con todo el presupuesto nacional? Y el trabajo que hace la monarquía, yo creo que no hay mejor relaciones públicas de marca España, de país España, que la monarquía. Lo ha sido el rey, y desde luego en estos momentos en el que el rey está con una salud delicada, el príncipe está tomando el mando. No hay mejor relaciones públicas de España que la monarquía. Discrepo de ti, con todo respeto. Con todo, el Barca y el Real Madrid. Regresamos solamente unos segundos.
Quiero aprovechar que ustedes están acá para precisamente abordar un tema europeo, que es la posición europea. Esta cuestión en estos momentos se va a discutir. Hay muchos cubanos dentro de la isla que dudan de lo que va a pasar en Europa con esta posición. Manuel, ¿qué tú crees que va a pasar? Hombre, yo creo que ha habido un cambio de la noche a la mañana, con nocturnidad, incluso diría que alevosía, de la posición común de la Unión Europea frente a Cuba, que estaba basada en que cualquier cambio en la política hacia Cuba por parte de la Unión Europea estaría basada en algún tipo de apertura en el tema de derechos humanos. Yo creo que no solo no ha habido ninguna apertura, sino que yo creo que en algunos ámbitos ha habido regresión, ha habido involución en el respeto a los derechos humanos y a las libertades de los cubanos dentro de la isla, por lo cual estoy realmente sorprendido negativamente por la decisión de los países de la Unión Europea, y muy sorprendido y muy decepcionado del gobierno de mi país, de España, que una vez más ha demostrado su pasividad y su poco peso internacional, porque parece que se la han colado ahí por detrás y no ha dicho nada ni a favor ni en contra, ¿no? La Unión Europea no es un país, es la unión de 24 o 27 países. La decisión tiene que ser unánime. Y recordemos que la posición común europea surgió en un momento determinado, en un momento de fuerza. Hay estudios aquí en Estados Unidos que se han publicado recientemente en la Florida y en el sur de la Florida, que más del 60-65% de los encuestados no ven que vaya a dar frutos la posición de fuerza que ha tenido el gobierno americano. La Unión Europea está entrando en otro estado. Desde luego tendrán que poner como base única, fundamental, o la más principal, el respeto a los derechos humanos, que no se está respetando en Cuba. Entonces, el PP mantendrá esa actitud, digo esto, y es bien singular, ¿no? Sí, estoy seguro que tú estás al tanto de lo que te voy a decir. El gobierno cubano, y es el gobierno cubano quien tiene que haberlo hecho, filtró una serie de fotos de Rajoy vacacionando en Cuba. Me imagino que es una manera de pasarle la cuenta a Rajoy, y que Rajoy nunca llegó a reconocer puntualmente que había estado en Cuba vacacionando. ¿Por qué hace esto el gobierno cubano y cuál sería la respuesta del PP ante lo que está pasando en Cuba? Mira, son los juegos del gobierno cubano, de la dictadura cubana, por decirlo de una forma más clara. Son los juegos no solamente que ha hecho con Rajoy, sino que ha hecho con miles y miles de personas de cargos importantes que han visitado la isla. Cualquiera que conozca a Rajoy, yo creo que en esto mi compañero Manuel estará de acuerdo conmigo, Rajoy no admite presiones de nadie, ni siquiera de su número 2 del partido. Rajoy es lo que él decide, él escucha a muchos, escucha a unos y a otros, toma las decisiones. Las decisiones, evidentemente, vienen de escuchar a muchos, pero es muy personalista en ese sentido y muy callado. Yo creo que estos son estratagemas del gobierno cubano para intentar modificar la conducta de Rajoy, pero yo creo que no va a servir para nada. Yo insisto que si algo diferencia al gobierno de José María Aznar y la política exterior de José María Aznar con la política de Mariano Rajoy de su nuevo partido, es la falta de liderazgo absoluto. O sea, los valores de Aznar los conocíamos claramente, los valores de Rajoy yo los desconozco, porque es como una especie de mudito que habla a través de un plasma y realmente desconocemos muchas cosas de las que piensa. Yo no sé lo que piensa sobre Cuba, jamás le he oído hablar sobre ese tema, pero lo que sí puedo constatar es que mientras Aznar lideró esa posición común, aunque como decía Juanjo, es verdad que es una posición común de entre todos los países, España como privilegiado, como hermano del pueblo cubano, ha tenido un papel fundamental, ahora no lo tiene. La política exterior española se basa en los intereses económicos de las compañías españolas y no, una vez tras otra, nos pega el gobierno cubano, nos pega el venezolano, nos pega todos los gobiernos del mundo y permanecemos calladitos, temerosos, no vaya a ser que a una empresa española le quiten una concesión, como ha pasado en Panamá, realmente es muy triste, ¿no? La falta de cuando un gobierno deja de tener valores y lo único que se presta es a mirar intereses económicos. Yo no estoy de acuerdo que el gobierno de Rajoy haya dejado de tener valores. Lo que pasa es que tiene unos valores diferentes al gobierno de José María Aznar. El gobierno de José María Aznar era muy fuerte en muchas cosas y el gobierno de Rajoy tiene una visión y otros valores
que en algunos casos se comparten con el gobierno de Sí, José pero María Aznar. desconocemos los valores porque no los explican. Sí se explican. Hay un programa político y hay unas acciones de gobierno del... Pero es legítima la crítica Rajoy. de que se ha retirado precisamente de un enfrentamiento por lo menos político con países como Venezuela, donde empresas españolas han sufrido el asedio del gobierno chavista, donde también en Cuba hemos visto una serie de incidentes entre el gobierno cubano y el gobierno español, y por lo menos públicamente, vamos a no decir que privadamente, con Bolivia, haya habido una con política Bolivia, en Bolivia, en Argentina. Argentina también. También ha habido una seria agresión contra los intereses. En el caso de españoles. Venezuela hubo insultos personales y ni siquiera se pudo salir, no digo a insultar más, sino a exigir a ese gobierno que tuviera un respeto mínimo por las empresas españolas. Por las empresas y por los yo creo que cada presidente del gobierno le da un estilo a su gobierno, porque para eso es presidente del gobierno. Aznar tenía un carácter y una forma de actuar que todos lo sabemos, y ese era el carácter que le imprimió Aznar a todo su gobierno y a toda su política. Rajoy, no, yo creo que no. Rajoy tiene una forma diferente de ser, es también del Partido Popular, pero actúa diferente a Aznar. Entonces, yo creo que no debemos comparar una cosa con la otra. Son momentos diferentes, son dos personas diferentes y son dos gobiernos diferentes. A lo mejor Rajoy lo que quiere hacer es simbolizar menos frente a los medios esa posición de dureza que tenía Aznar, pero a lo mejor está haciendo muchas más cosas por debajo y deja trabajar a la diplomacia en vez de trabajar delante de los medios. Vamos a publicidad, regresamos con este tema tan importante. Okay, regresamos con Manuel Aguilera, director del diario Las Américas, y Juan José Núñez, secretario general del Partido Popular aquí en Estados Unidos. Quisiera terminar con una reflexión sobre la monarquía y después sobre lo que está pasando en España, ¿no? Para muchos, rectifíquenme si estoy equivocado, para muchos españoles la monarquía sigue siendo una cuestión de los castellanos, ¿no? Para un catalán, para un vasco, para otros españoles, pero de otras nacionalidades, no sienten que la monarquía es parte de ellos. ¿Me equivoco? Bueno, hay dos comunidades autónomas, son Cataluña y el País Vasco, en el que realmente hay un problema que va más allá de la monarquía. Hay un porcentaje que no sabemos... si quieren ser españoles. Que no quieren ser españoles. Hay un porcentaje que no sabe... Pero es que ser español es ser parte de la monarquía también, ¿no? Claro, o sea, y de hecho, bueno, la monarquía como máxima institución de la españolidad, pues es lo que más rechazan, ¿no? O sea, yo recuerdo en los 80... fue a la casa de juntas de Guernica el rey, tuvieron que echar a un grupo de diputados de Ribatasuna que empezaron a cantar el himno del soldado vasco delante de él, y bueno, desde la transición el rey ha sido considerado un enemigo por independentistas, no tanto por nacionalistas, porque de hecho lo comentábamos antes, que el abogado de la infanta Cristina es un nacionalista catalán, cosa que es muy sorprendente, ¿no? ¿Va a sobrevivir la monarquía y qué tiene que hacer para sobrevivir? Y me queda un minuto. Yo creo que sí, sin duda va a sobrevivir la monarquía, tiene que dar un cambio, tiene que aprovechar esta situación de crisis dentro de la monarquía para dar un cambio, y muchos españoles están pensando y estamos pensando que a lo mejor es momento de que el rey dé un paso atrás, porque tiene un sustituto muy bueno en el príncipe Felipe, y el príncipe Felipe traerá nuevos vientos. Entonces yo creo que es buen momento para que la monarquía dé un puñetazo en la mesa, dé un golpe de timón, asuma sus errores, vea lo que tiene que mejorar y que el rey vaya a sus cuarteles de invierno y se retire, y como usted acaba de señalar, que abdique. Me parece que es lo mejor que pudiera suceder en estos momentos. Si deja de ser rey le pueden imputar, ese es el problema, y dicen que quizás esa es la causa por la que no va a dejar de ser quiere. rey. Gracias Manuel. Muchísimas gracias, Juan José. A todos ustedes, muchas gracias, muy buenas noches. A todos, nos regresamos mañana a la misma hora. María Julia, nos fuimos.